Aquí estoy con Javier Semeler, comentarista en Televen y director de scouting en Carabobo Fútbol Club. Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal, Andrés? No, muchas gracias a ti por la invitación, por la entrevista y bueno, siempre dispuesto para hablar de fútbol y más si es sobre nuestra selección. Claro, no, bueno. Ya la convocatoria salió hace más o menos 2 días. Hizo un poquito tarde nuestra charla, pero bueno, mejor tarde que nunca. Bueno, vamos a repasarla para que no nos tome tanto y no quitarte tanto tiempo. Comenzando por los porteros. Samuel Aspajo, Pedro Fulco y Juan Vegas. ¿Qué tienes que decirme de esos jugadores? Sí, bueno, yo creo que principalmente el titular seguramente sea Samuel Aspajo, directamente el jugador que mayor rodaje tiene en primera división, viene de una buena temporada en 2024 con Metropolitanos, de un arquero que me parece que en el juego aéreo destaca más que los dos anteriores, que Juan Vegas y que Pedro Fulco, es un poco más espigado. Eh, Recordar que Aspajo también tenía la posibilidad de representar a Perú, pero bueno, finalmente la selección venezolana pudo, y bueno, el propio jugador, ¿no? También tenía el deseo de jugar para Venezuela. Pedro Fulco me parece un gran arquero también, pasa que con él quizás no tiene una altura demasiado destacada para la posición, viene de jugar también una Copa Libertadores Sub-20 con Academia Puerto Cabello, así que yo creo que entre esos dos quizás estaría la disputa del portero titular y bueno, ya luego está Juan Vegas que también viene destacando en el Caracas Fútbol Club, pero sí lo veo un escalón por debajo respecto a Fajo y respecto a Fulco. Sí, yo creo que Aspajo como ganó la carrera en ese tramo final hacia el suramericano, porque Sí, Pedro Fulco era el más habitual en la portería en los amistosos, en las convocatorias. Incluso creo que es el único, si no me equivoco, el único de todos estos jugadores de la lista que estuvo en el preolímpico. Que por supuesto con Frank sí. Carlos Benítez y Samuel Rodríguez no vio minutos, pero ya como que te dice bastante de la apreciación que tiene de él el cuerpo técnico. Y yo diría que Aspajo especialmente se ganó ese puesto fue después de ese amistoso contra México, que si México, ese arco quedó sí. en cero fue por él. Sí, tal cual, ¿no? Hizo por lo menos unas 3 4 tajadas de nivel buenas. Sí, Y yo creo que también, quizás también con lo que hizo en Metro este último semestre y obviamente los módulos, los partidos, me parece que terminó convenciendo al cuerpo técnico y ganándole esa carrera a full. sí, yo también espero que, bueno, creo que va a ser el portero titular. Bueno, yendo a la defensa, diría yo que es lo más, no sé qué opinas tú, es lo más flojo quizás de todo el equipo. Eh, pero si lo seccionamos por partes, creo que especialmente el lateral derecho es el más flojo. Javier Suárez y Víctor Fung. Sí, sí, creo que ahí quizás es la posición en donde más dudas hay respecto a quién puede ser el titular. Incluso a Leandro Rapp lo estuvieron probando en los módulos como lateral derecho. Realmente no creo que arranque de ahí porque estarías perdiendo una pieza importante en la saga central junto a Tamayo, que me imagino que van a ser los dos titulares. Claro. Yo con el lateral derecho creo que me decantaría por Suárez, entendiendo que también ha formado parte de los últimos módulos, de los amistosos, que bueno, tiene continuidad en Cruz Azul, en el equipo obviamente sub-20. Hay que ver también cómo llega Fung, entendiendo que también es un proyecto importante, que lo quiso Canadá, que es un jugador que también está en buen desarrollo, pero creo que para la posición es más completo Suárez a nivel ofensivo y defensivo. Y ya luego en el lateral izquierdo, si tienes a una profundidad importante con Milani y con Balbo, incluso el propio Tamichi que podría hacerlo ahí, yo creo que el lateral izquierdo va a ser Milani, porque es un poco más completo también en el aspecto ofensivo. Balbo es un lateral muy fuerte defensivamente, de buena técnica, pero bueno, Milani creo que en las proyecciones en ataque le saca un poco de ventaja en ese sentido, así que seguramente el jugador de la Lazio sea el que termine siendo titular. Sí, he leído bastante las apreciaciones que tienen de él allá en Italia y son buenas. Incluso ya no ha debutado, por supuesto, pero ha estado en bastantes convocatorias del primer equipo de la Lazio. Hace Sí. poco, creo que en la última jornada de la Europa League incluso estuvo, que, bueno, por supuesto tiene un tramo muy largo para poder ganarse un puesto en el primer equipo, pero eh, estar en una convocatoria, un equipo que está peleando entre los primeros cuatro de la Serie A, creo que te dice bastante. Sí, sí, no, como te digo, para mí es un lateral el más completo de la convocatoria es él, bueno, por la izquierda, y es curioso, ¿no? Porque uno dice, tienes profundidad en el lateral izquierdo, algo que normalmente Claro. Venezuela no tiene, y obviamente este trabajo de scouting, de poder traer jugadores de doble nacionalidad, que hagan vida en Europa, que se formen allá, te permite ampliar un poco el universo, ¿no? Y tener a Milán y a Balbo me parece una gran noticia. Sí. Y bueno, yendo a los centrales, Giandro Rapp
Juan David Sánchez, Jurwis Pérez y Biainider Tamayo, que todavía no hemos llegado a la parte ofensiva, pero no sé qué opinas tú en esto, pero yo, obviamente, nadie discute la figura que hubiera sido David Martínez en este equipo. Creo que con el Tuti hubiera sido los dos líderes sin duda alguna. Pero a mí la baja de Biainider Tamayo me hubiera parecido mucho más sensible que la de David Martínez. No sé qué opinas tú de eso. Sí, sí, es que, a ver, yo creo que Tamayo es el líder y va a ser el líder de esa saga central. Es un central zurdo, además, que no abundan demasiado. Futbolista que ya tiene mucho rodaje en primera división con Caracas, que ha destacado, que ha jugado a Libertadores Sub-20, que ya tiene ciertos torneos encima, incluso Libertadores con Caracas, así que por proyección me parece el más importante, obviamente junto a Rap. Quizás Tamayo tiene un poco más de biotipo de central que el propio Leandro, pero yo pienso igual que tú, más allá de que por ahí se podría colocar a Juan David Sánchez, que tuvo buenos partidos también en amistosos y también es de perfil zurdo. Me parece que la presencia de Tamayo nos da un poco más de seguridad en defensa y si no hubiéramos podido contar con él, hubiese sido un problema difícil de resolver. Claro. Sí, yo la verdad hasta los últimos días, hasta que empecé a leer las noticias, tenía como que, digamos, ese sustico. Porque, por ejemplo, su recambio natural, Juan David Sánchez, no tiene mucho rodaje, creo que tiene solamente 1 o 2 partidos profesionales. Entonces, hubiera sido una baja bastante sensible. Yendo a los volantes de marca, Nicola Profeta, Giovanni Sequera y Miguel Vegas. Aquí me llama la atención que sean tan poquitos nombres, solo son 3 nombres. Incluso en Twitter alguien me comentaba, una apreciación, no creo que suceda, pero me llamó la atención, que le gustaría ver por la poca cantidad de nombres y la poca cantidad de músculo a Girandro Rapp en esa posición. Y yo me puse a revisar los partidos que tiene Girandro Rapp profesionales, que son 3 con el PSV 2 en la segunda división de Países Bajos, y 2 de los 3 los ha jugado justamente de contención. ¿Tú crees que eso suceda? Yo no, pero quién sabe. Sí, lo ha hecho. Lo positivo es que lo ha hecho. Si lo ponen no será un invento, porque es un jugador que ya conoce la posición. Obviamente sería como volante central y más, como tú dices, de contención a lo Brujo Martínez, si se quiere, más defensivo, no con tanta injerencia ofensiva, pero creo que probablemente la dupla sea Nicola Profeta con Sequera. Para mí sería lo que tendría sentido también para darle continuidad a lo que se viene trabajando. Son jugadores que ya estuvieron también compartiendo cancha en el Mundial Sub-17, así que creo que entre ellos dos se puede armar una buena dupla. Y bueno, obviamente Miguel Vegas es un perfil distinto, de buen pie, que puede también hacerse cargo de posesiones. Ciertamente entre los 3 puede haber una buena química, pero como tú dices, uno ve la convocatoria y dice, sientes que te faltan por lo menos 1 o 2 más en el mediocampo para tener un poco más de profundidad. No, ojalá no le pase nada a ninguno y puedan estar todos en todos los partidos. Pero bueno, realmente a mí Profeta me parece de lo mejor también de esta selección, un tipo que ya está en el Santos, que se formó en el Cali, que tuvo experiencias previas en juveniles de Colombia y que para mí fue de lo más destacado en el Mundial Sub-17 de Venezuela, el que fue en 2023. Y bueno, Sequera creo que es un perfil distinto. Sequera creo que te da un poco más de fuerza en el duelo, de intensidad en las presiones, de repetición de esfuerzos. Quizás con balón no te va a aportar mucho, también es un perfil al estilo Brujo, pero bueno, siempre tener un jugador que te aporte esa energía y ese desgaste es importante. Sí, bueno, yo lo veo a Sequera mucho asumiendo ese rol que hizo con la Sub-17, que muchas veces parecía más un segunda punta para ir a esa primera línea de presión y buscar los errores. Incluso en los amistosos contra Colombia, que la Federación Colombiana los transmitió por YouTube, se vio bastante de eso. Sí, no, es que tal cual. Yo creo que justamente por esa capacidad que tiene bien definidos los recorridos, presiona bien, molesta mucho la salida del rival y ciertamente te da bastante, porque es un jugador que aguanta, no se cansa, digamos, a las primeras 2 presiones, sino que aguanta gran parte del partido. Y habría que ver a quién acompaña a Profeta, ¿no? Si en el caso de poner a Sequera un poco más adelantado, si es Vegas o si es el propio Rap. Sí, a mí me recuerda mucho al Brujo, en ese sentido. En la selección mayor vemos mucho al Brujo, por ejemplo, creo que contra Argentina fue el mejor ejemplo, yendo a buscar balones hacia la línea de los centrales, increíble. Y hablando de esa poca profundidad, me llama la atención que no lo logró Jair Ramos en el corte final. Justamente, aunque mi apreciación es que falta un poco de músculo en esa zona, Jair Ramos es un jugador que te suma de eso, buen golpeo de balón, buen físico, incluso fue capitán en varios de los amistosos, creo que contra
en los dos amistosos contra Paraguay tuvo la banda, hasta cobró el penal del partido que quedó 1-1. Y de verdad no era uno de los jugadores que yo esperaba que se quedara por fuera. No, yo creo que esa fue la sorpresa más grande para todos, ¿no? Que se quedara fuera Jair Ramos, entendiendo lo que tú dices, fue capitán incluso de la selección en varios amistosos, es uno de los que más rodaje tenía también en módulos. Entiendo que tuvo un golpe, sufrió un golpe, y creo que eso hizo que el cuerpo técnico no quisiera contar con él, entendiendo que quizás no lo iban a tener al 100% en el aspecto físico, pero es una baja fuerte, porque te da mucho desgaste, te pisa las dos áreas, quizás con Profeta puede ser esa especie de box to box, pero la verdad es que yo lo esperaba, Jair Ramos lo quería ver porque tengo expectativas en él, ahora que está en Cincinnati también, ver cómo ha evolucionado, pero bueno, lamentablemente no podremos contar con él, seguramente por ese tema físico, porque aspecto futbolístico creo que no hay una razón por la que no haya estado. Claro. Bueno, ya yendo a los volantes creativos, los extremos, Sebastián Castillo, Daniel Equieto, Leandro Rodríguez, Linhan Romero y Kervin Andrade. Creo que ahí es donde está lo mejor del equipo, diría yo. Sí, y teniendo en cuenta que no están Arango y David Martínez, ¿no? Sí. Lo que hubiera sido, sí, si lo hubiéramos podido tener. Aún así me parece que armando una línea de volantes ofensivos que sea Lenan Romero con Daniel Quieto y Tuti, me parece que igual hay un nivel importante, ¿no? De futbolistas, lo comentaba el otro día con un compañero, de que siento que de esa línea, obviamente quitando a Tuti Andrade, que ya sabemos que es un jugador de selección mayor, me parece que Lenan Romero es ese futbolista distinto que te va a hacer pararte del asiento, que va a agitar, que va a encarar, que es capaz de superar rivales, que es creativo. Me parece que este sudamericano puede ser clave para Romero, porque ciertamente en el sudamericano sub-17 jugó algunos partidos, pero no terminó de asentarse, así que quizás en esta sub-20 puede dar ese paso adelante de decir, yo soy el que se va a encargar y yo soy protagonista, y me parece que obviamente el hecho de tener ya contrato profesional con la Universidad Católica habla muy bien de su proyección y de sus capacidades. Sí, y bueno, es el único zurdo en toda esa, digamos, esa línea de mediapuntas. Algo que me llama la atención, que es el puesto que hubiera ocupado David. A mí me parece que siempre tiene que haber un zurdo en ese tipo de alineaciones, que yo pienso que Baliño va a ir con lo que ha ido, que es el 4-2-3-1. Pero sí, son jugadores como muy ligeros, muy rápidos, buen pie. Creo que va a ser una fortaleza a explotar. Sí, no, bueno, hay que ver también a Daniel Quieto, ¿no? Daniel Quieto, que creo que es uno de los jugadores donde más expectativas se tiene, por obviamente jugar en el Inter de Milán. Yo lo he visto con la selección, realmente no me ha dejado con esa sensación de ser un jugador diferente o muy distinto. Ciertamente a nivel técnico lo veo bien, a nivel de visión de juego lo veo bien, pero me falta todavía ese partido donde yo diga, este jugador se hace cargo en la selección, ¿no? Entonces, en este sudamericano, él también tiene esa oportunidad de hacerlo, y bueno, obviamente Tuti, si se quiere, quizás es el que más presión tiene, que bueno, todo el mundo espera mucho de él, ya lo hemos visto, es uno de los que más consolidado está en primera división, juega en Brasil. Habría que ver, ¿no? Yo creo que a Tuti lo van a lanzar más por un costado y seguramente a Quieto como 10, y a lo mejor se intercambien, por momentos Tuti caiga por dentro, hay que ver cómo es esa dinámica, pero ciertamente hay una línea de volantes ofensivos interesante, y ya luego en la banca te quedan Sebastián Castillo y Ronald Rodríguez, que yo los veo más como una especie de agitadores para los segundos tiempos, cuando se necesite ser más vertical, Leandro. cuando se necesite un poco más de... Sí, perdón, Leandro Rodríguez, de Monagas, que se necesite ser un poco más vertical, un poco más de ir al hueso. Me parece que son dos buenas opciones para renovar energías en los segundos tiempos. Sí. Y bueno, ya cerrando con los delanteros, Jesús Duarte, Alejandro Sichero y Lourenç Martínez. Ahí me sorprende, sí, ya que lo mencionaste ahorita, que se te escapó, que tampoco lo hubiera hecho Ronald Rodríguez, que también fue un habitual. Incluso creo que en los primeros amistosos que tuvo este equipo, que fueron contra Costa Rica, en los dos él fue el delantero titular. Y bueno, ya Lolo de Agostini, que ya sabemos que no pudo asistir por temas ya que van más allá de lo futbolístico. Sí, bueno, es un tema, ¿no? Porque realmente había un universo amplio de delanteros, entendiendo que estaba de Agostini, entendiendo que estaba el propio Rodrigo Neri, que entiendo que no convenció en los módulos y por eso no lo terminan llamando. El propio Jean-Louis Pérez de Racing, que también se queda afuera. Sí. Pero bueno, llaman obviamente a Sichero, que sí tiene proceso de selección sub-17, que ya lo conoce el cuerpo técnico, que viene con rodaje, que es un jugador
que te da quizás en esa fortaleza física, en ese juego aéreo, algo distinto, porque la altura y la contextura que tiene le hace ganar mucho duelo y tener mucha presencia. Y ya luego te quedan Lawrence Martínez y el propio Jesús Duarte, que bueno, en Táchira lo ha hecho como extremo, lo ha hecho como 9, un jugador más polifuncional, que creo que justamente a partir de esa capacidad de adaptarse a distintos roles, lo terminan llamando. Para mí, el 9 titular, si se quiere, por continuidad debería ser Sichero, pero para lo que yo pienso, creo que debería ser Lawrence. Para mí Lawrence es el 9 más completo de esta selección. Bueno, tú debes conocer bien que está en el equipo que es elite, claro. La verdad, el jugador que menos tengo visto de todos, nada más lo vi fue en el amistoso contra Colombia, y muy poquito, pues la verdad es que la selección, no por señalar un solo jugador, la verdad, en esos amistosos la selección se vio bastante disminuida, pero la verdad no lo tengo visto. ¿Qué puedes decir de él? Sé que iba a tener o sea, se esperaba que tuviera bastante rodaje este año, pero sufrió una lesión de rodilla, no sé cuál exactamente, y creo que no es la primera que sufre, o sea, ha tenido problemas con las lesiones bastante joven, pero ¿qué me puedes decir de él? Sí, el año pasado, empezando la temporada 2024, él estaba proyectado para ser el segundo delantero de Carabobo, con obviamente esa proyección de incluso poder ganarse el puesto de titular. Empezó marcando un par de goles y a eso de marzo de 2024 se rompen los ligamentos contra Metropolitanos, y por eso justamente viene sin ritmo, digamos. Él se recupera, hizo fútbol con Carabobo los últimos 4 meses del año, ya lo llama a la selección y él fue respondiendo poco a poco bastante bien a las cargas físicas y a las exigencias físicas, que era donde querían ver más o menos cómo respondía. Entiendo que lo pasó con buena nota, ya luego a nivel futbolístico empezó a convencer bien y bastante al cuerpo técnico, y bueno, creo que te dice mucho que un jugador que viene sin continuidad, sin regularidad y que viene de una lesión de ligamento, que lo llamen, creo que habla bien de él a nivel de que es un futbolista que te da ciertas cosas. Para mí es el más completo, es un futbolista que es fuerte por arriba, que es profundo, que es potente, que tiene buen juego de espaldas, entonces te da diferentes movimientos que quizás no tanto te lo da Sichero, por ejemplo, que es un 9 más de área. Entonces, por eso me parece que Lawrence es una opción positiva y que creo que es el que más puede aportar dentro de un 11. Sí, bueno, ya veremos cuál es el 11 que utilizará Baliño en ese debut contra Chile. Para mí es una incógnita porque hay bastantes variantes y muchas, como diría yo, aportan mucho, y no es que hay uno muy por encima del otro, sin contar a los Tamayo o a los Kervin Tuti Andrade, que me parece que sí son, o sea, obviamente las figuras. Quiero hablar de algo que ya había como medio atajado al principio, que es la ligereza del jugador de esta selección. Baliño, creo que con la Vinotinto te había mencionado que este es un equipo no muy físico, pero sí de buen pie. Y bueno, y te pones a ver, son de verdad jugadores en su mayoría ligeros y bastante pequeños, sin contar a los porteros, a Tamayo o Alejandro Sichero. Casi no hay jugadores que te pasen por lo menos el 1,80 m. ¿Crees que Baliño vaya a utilizar, digamos, esa fortaleza para poder afrontar los juegos? Aprovecharlo, el toque, el despliegue, no tanto ir al choque. Sí, seguramente. Yo creo que esta selección, viendo un poco lo que se hizo en el sub-17, me imagino una selección de ese estilo que más bien sale a apretar, sale a buscar ese error, y ya luego, si no lo consigues, replegar y esperar para contraatacar, ¿no? Justamente por esa capacidad de tener jugadores ligeros, de buen pie, que son buenos en el 1 contra 1, buscar justamente esos duelos, buscar atacar las espaldas. Tras recuperar, no me imagino un equipo que se haga fuerte a partir de la tenencia, más allá de que ciertamente tiene futbolistas que lo podrían hacer, pero bueno, por lo que viene mostrando esta selección y el estilo y el modelo de juego de Baliño, creo que va a ser un equipo que se va a hacer fuerte a partir de generar el error en el rival y luego ser contundente y muy directo justamente en esas transiciones ofensivas. Sí, bueno, creo que lo que todos esperamos, y creo que el equipo lo construyó para eso. Viendo algunos jugadores que se quedaron por fuera, es lo que a mí personalmente me deja como mensaje de Baliño. Y el otro mensaje, el otro inconveniente que yo le veo a este equipo es el poco rodaje profesional. Creo que esta va a ser la primera selección sub-20 en muchos años, que va a ser, o mejor dicho, es la primera selección sub-20 que va a ser como que la prueba de la eliminación de la regla del juvenil.
porque la que tuvo en su mando Fabrizio Coloccini no me parece que cuente porque recién había pasado un año de eso, creo yo más o menos. Mayoría, casi todos sus jugadores habían surgido gracias a la regla y se mantuvieron jugando en primera y en sus equipos gracias a la regla. Entonces creo que este es el, la primera prueba de fuego, lo que es esa posterioridad de la eliminación, pues de la decisión que tomó Peckerman de cara al torneo de reservas y todo eso que ya conocemos, la Liga de Fútbol Junior y la formación de jugador venezolano. Sí, hay que ver, ¿no? Cómo responde, ciertamente no es lo ideal, ¿no? Que tantos jugadores en conservadas en primera. Ciertamente creo que lo positivo y la forma quizás de reducir el margen es tener esa cantidad de futbolistas que son formados en Europa, que vienen digamos, de otras escuelas, quizás del fútbol más competitivo, más allá de no estar en primera división o estar en un fútbol profesional netamente, sino más juvenil. Creo que con eso se puede igualar un poco las cargas, pero ciertamente preocupa un poco, ¿no? Lo que tú dices de que no tantos jugadores, sobre todo los que están aquí y los que vienen de Sudamérica, no hayan podido aún llegar a la profesionalidad, entendiendo que cada vez debutan más jóvenes, entendiendo que cada vez el fútbol se busca más bien jugadores jóvenes para desarrollar y para que destaquen a nivel profesional, pero aún así creo que hay buen nivel. O sea, obviamente creo que es algo que hay que atender, pero no me parece que sea una razón muy grande en caso de que esta selección no pueda rendir, por así decirlo. Yo creo que hay mucha calidad individual. Me preocupa más que todo la cohesión grupal y que justamente a partir del colectivo se acompañe esas buenas individualidades que se tienen y que el equipo pueda funcionar a partir de lo que hagan los 11 que están en la cancha. Sí, bueno, yo me puse a revisar y los únicos jugadores que tienen en todo este grupo más de 20 partidos ya como profesional son Sebastián Castillo, Miguel Vegas y Kervin Andrade. El que está después más cerca de eso es Tamayo, que bueno, tuvo bastantes buenas experiencias, que no solo fue la liga, sino que ya había jugado una Libertadores sub-20 y después jugó la Copa Libertadores con el Caracas. Pero a mí sí me llama la atención cómo afrontará el equipo eso. Yo creo que también estoy de acuerdo contigo en que la cohesión de grupo va a tener que afrontar eso. Porque ya el roce, ya creo que se enfocaron más en buscarlo fueron en los amistosos, ya para afrontar como que esa falta de experiencia que los del extranjero mucho más no tienen. El único que ha debutado profesional allí es Alejandro Sichero y Leandro Rapp. Sí, no, y a mí me parece bueno eso de parte de este cuerpo técnico, que quizás no se hacía antes o se dejó de hacer, que era ese hecho de los amistosos, ¿no? Muy pocos amistosos se jugaban previo a una competencia internacional. Este cuerpo técnico se ocupó, buscó partidos competitivos en otros países, se viajó mucho, se hicieron muchos módulos, y todo eso obviamente para trabajar la idea y trabajar a este grupo de forma conjunta. Así que eso también me deja un poco más tranquilo, más allá de los resultados que ciertamente en su mayoría no fueron positivos. No se ganaron tantos partidos, incluso desde lo que fue quizás el juego, tampoco se mostraron grandes virtudes por parte de la selección, pero bueno, siempre es importante tener rodaje, siempre es importante jugar partidos. Me acuerdo, hay una frase, no recuerdo bien quién la dijo ahora, pero decía que no importa si tienes 1000 módulos, si no juegas 500 partidos por lo menos. O sea que si no juegas la mitad de los partidos de los módulos que haces, no, digamos, el equipo nunca va a sentir ese roce competitivo. Así que obviamente el hecho de haber tenido esos minutos, de haber podido disputar contra clubes y selecciones, creo que le aporta mucho a esta selección y los hace llegar un poco más aceitados. ¿Te preocupa que el equipo en la mayoría de esos amistosos no estuvo completo? Porque, por ejemplo, Tamayo hasta en los últimos amistosos, los que fueron en México y los que fueron contra Colombia, no estuvo y recién llegó ya a 3 días del sudamericano. Sí, obviamente preocupa. Yo creo que no es lo ideal que no haya podido estar. Obviamente con el tema del cambio de equipo, la U de Chile estuvo complicada para soltarlo. Aún así, más allá de haber llegado a 3 días del torneo, yo creo que va a ser titular, porque es que es un jugador que es tan importante que dudo que lo sienten por un hecho de no haber estado. Simplemente se tendrá que adaptar rápido a la idea. Es un jugador que ya la conoce porque, bueno, viene de ciclos anteriores, así que obviamente no es lo ideal que llegue con tan poco tiempo y que no haya estado en tantos módulos o partidos, pero al ser un jugador de lo mejor que se tiene que estar, básicamente. Claro. Y bueno, ya para ir finalizando,
Javier, ¿qué expectativas tienes? Siendo realista, sin fanatismo, ¿cómo crees que le vaya a ir a esta selección? Bueno, yo siendo realista, creo que fase final es lo que va a conseguir Venezuela. Obviamente pasar esa fase regular, me parece que en el grupo se tuvo ese Tú. intangible de la suerte Sí, claro. de no haber tocado con Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador, que básicamente son las 4 mejores selecciones de este sudamericano, y haber tocado obviamente quizás con las selecciones que son un poco más débiles, ¿no? Que se pueden equiparar un poco más a nuestro nivel, recordando que solo pasan 4 al sudamericano, perdón, al mundial, entendiendo que bueno, hay un quinto, que es Chile, que va a ser el anfitrión de ese mundial. Yo creo que Venezuela debe aprovechar ese tema de que entre Ecuador, Brasil, Argentina y Colombia se va a eliminar uno de esos, van a pasar 3. Del otro lado vendríamos nosotros con otros 2 y ahí matarse, y yo realmente no quiero generar falsas expectativas porque ciertamente no es una selección que me ha convencido al 100% por lo grupal, pero a nivel individual sí veo jugadores que podrían ser capaces de llevarnos a ese mundial. Ojalá lo logremos. Digamos, mi expectativa es fase final. Ahora, para llegar al mundial sí creo que faltan ciertas cosas que ojalá se den durante el torneo para que Venezuela pueda estar. Sí, bueno, yo la verdad, yo estoy ligando a que Chile pase a la fase final, porque así sería Claro, uno que se queda por fuera, que ya van a albergar el mundial. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, no me genera inquietud por los nombres. Me parece que la verdad es un gran equipo. Incluso en lo personal, a mí me gusta más que la última generación sub-20. No sé qué opinas tú. Sí, Pero, sí. pero visto lo visto en los amistosos, de verdad no sé, no tengo tantas altas expectativas después de una respectiva fase final. Yo también creo que tienen las capacidades para ello, pero visto los amistosos, que Baliño dice que quiere conformar un equipo con, como ya mencionamos, jugadores de buen pie y hacer circulaciones rápidas, que toquen el balón, presionar alto. De verdad que no lo vi en ninguno. No lo vi ni en el partido contra México, que fueron los que fueron públicos, no lo vi en los partidos contra Costa Rica, ni mucho menos contra los de Colombia. Entonces, digamos que eso me preocupa bastante y por eso fue que también me dolió bastante la ausencia de David Martínez, que ante esa falta de ideas que le he visto a esta selección, quizás es más por lo colectivo, no por las individualidades, recalco, hubiera sido una gran pieza para sumar a eso. Sí, es que era el jugador distinto, digamos, el líder de esta generación era David Martínez. Obviamente, bueno, muy lamentable no poder contar con él. Creo que hubiese sido distinto, igual que con Juan Arango, que viene de un gran momento en el Girona, incluso haciendo goles en Youth League. Creo que hubiese sido muy bueno poder contar con ellos. Pero como tú dices, no, creo que por el nivel individual no me preocupo demasiado. Sí por el colectivo, sí porque hay una idea clara, porque los jugadores la entiendan y la ejecuten de la mejor forma y de la mejor manera. Yo sí creo que se va a pasar a fase final, además entendiendo que tienes el público de local. Yo creo que la mayoría de los juegos, bueno, Barquisimeto, el tema del Metropolitano es que es un estadio muy grande, no sé si se va a llenar, pero creo que sí van a traer a una buena cantidad de público y eso va a hacer obviamente que el equipo tome fuerzas en algunos momentos y seguramente también sea un valor agregado para buscar pasar a la fase final. Y ya luego, como te digo, en fase final creo que ahí es donde realmente se puede ver para qué está Venezuela, porque te vas a enfrentar a las mejores selecciones del continente en esa categoría. Claro. Un momentito ahí atajándote en el tema de Advir Martínez, una pregunta, algo que me genera curiosidad y quisiera saber tu óptica de esto. ¿Crees que su ausencia es más pesada que la que hubiera sido un Tuti Andrade? Sí, yo creo que sí, más allá de que David Martínez no tiene tanta experiencia o mucha experiencia, pues tampoco es que tú tengas demasiada, ¿no? En selección mayor, yo creo que de David Martínez se espera mucho desde que surgió, desde que surgió en Monagas, en el Sudamericano Sub-17 fue líder de esta selección, en el Mundial hizo un buen papel antes de lesionarse. Entonces me parece a mí que David era ese futbolista que uno esperaba que digamos, que sea el próximo líder de la selección, que sea el próximo distinto, que sea el próximo, digamos, que te genere algo diferente. Obviamente Tuti también lo hace, pero a mi parecer, y por proceso y por acompañamiento, David Martínez era el líder total de esta selección. A mí me duele más ausencia que lo que hubiese sido una ausencia de Tuti.
realmente. Sí, a mí también. Y la verdad, cuando yo me imaginaba el posible 11 ver a un Tuti con David Martínez jugando en los extremos o en la media punta, la verdad que era caviar, la verdad me lo imaginaba. Y si hubieran estado los dos, yo de verdad sí me atrevería a asegurar que Venezuela clasificaría a un posible mundial. No es que voy a desestimar a los que ya están para nada, solamente entendiendo la jerarquía que un jugador como David te brinda, que ya lo vimos como se cargó a la sub-17 en ese sudamericano, básicamente se la puso sobre los hombros y bueno, después obviamente en el mundial no pudo por convenientes físicos que ya conocemos. Sí, sí, es que tal cual. Yo creo que haberlos tenido los dos nos hubiese dado un salto de calidad importante porque ahí sí íbamos a tener dos futbolistas muy distintos, muy diferentes, de mucha mayor proyección. Pero bueno, una lástima. No, ojalá realmente David pueda empezar a meterse, que es lo que me preocupa, en dinámica de selección mayor, Sí. entendiendo que bueno, no ha podido estar en estas últimas de selección juvenil porque yo creo que ya es un jugador que está, no sé si está listo para la mayor, para ser titular, obviamente no, pero sí para ya empezar a formar parte de esos ciclos y empezar a meterlo, ¿no? Porque como te digo, para mí es uno de los futbolistas más distintos que tiene Venezuela en la actualidad en todas sus categorías. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y ese partido contra Chile me quedó clarísimo cuando Sí, uno veía la banca y vio los que entraron que no, más allá del Tuti justamente, no, ninguno pudo causar nada de impacto. Pero bueno, sí. ya por último, Javi, ¿te atreves a lanzarte un 11? El que te gustaría. Sí, claro. Yo pensé que me ibas a hacer esta pregunta, lo pensé y ya lo tenía, ya lo traía. Lo traía por si acaso. Así que lo tengo claro. Sería Aspajo en la portería, línea de cuatro en el fondo con Suárez, Trapp, Tamayo y Milani. En la mitad de la cancha, Profeta junto a Sequera en doble pivote. Luego la línea de tres volantes ofensivos, Daniel Quieto de 10. Por la izquierda, Lenan Romero. Por la derecha, Tute Andrade. Y de 9, Lorenz Martínez. Ese sería mi 11 para iniciar. Y si se quiere, creo que el 11 que mejor se podría llegar a complementar y el que mejor se podría llegar a ver. Estoy de acuerdo contigo en todos. Yo incluiría desde el inicio a Miguel Vegas y a Sebastián Castillo. Eh, Miguel Vegas, bueno, fue de verdad que tuvo un gran año, me gustó. Se ganó titularidades a pulso en el Caracas. Tiene mejor toque Sí, de balón que Sequera. Igual, no creo que vaya a ser titular. Por lo que ya mencionamos, de Sequera lo que te aporta en cancha y eso se nota que le gusta a Baliño. sí, Y Castillo mucho lo vi en esos amistosos que era como una solución a los contragolpes. Era buscarlo a él para que como una flecha fuera por esa banda y poder recorrer metros. Eh, Él sí creo que va a ser titular en esa banda izquierda. Yo veo más al Tuti Sport jugando por dentro, pero el resto estoy completamente de acuerdo contigo. estamos en la misma página entonces. Sí, bueno, Javi, eso ya es todo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Qué buena charla. De verdad te lo agradezco. No, gracias a ti, Andrés. Como te digo, siempre la orden para hablar de fútbol, para hablar de la selección y te agradezco muy bien la invitación.